Hola a todos. Hoy en YouTube, como plataforma digital de streaming para la difusión de contenidos científicos e informacionales, hablaremos sobre el tema la influencia del ciclo menstrual en el entrenamiento de fuerza como revisión bibliográfica. Mi nombre es Jorge Eduardo Nava Morales, alumno del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, actualmente en el posgrado Maestría en Nutrición del Deporte, en la asignatura Sistema Endocrino y Neuromuscular, a cargo del catedrático Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa. Para comenzar, haremos una breve introducción. Durante las últimas 3 décadas se ha presentado un aumento progresivo en la participación de las mujeres en el ejercicio, que va desde la actividad física hasta el deporte de élite, atribuible al desarrollo e inversión en el deporte profesional femenino. Como ejemplo, el porcentaje de participación se ha incrementado en los últimos años, y si tomamos como ejemplo los Juegos Olímpicos, tenemos un incremento notable desde Seúl en 1988, donde fue el 26% de la población femenina, hasta el 49% de Tokio 2021. Una de las diferencias que existen en el nivel fisiológico entre ambos sexos es el ciclo menstrual, la influencia del ciclo menstrual sobre el sistema endocrino y su relación con el rendimiento físico en la mujer ha suscitado un creciente interés en atletas, entrenadores, médicos e investigadores, y supone una línea de investigación en el desarrollo. El ciclo menstrual, para entrar un poquito en materia, es un periodo fisiológico que se transcurre desde el ciclo del sangrado, como día cero, hasta el día anterior al sangrado, que serían aproximadamente 28 días. Durante este periodo existen diversas ondulaciones fisiológicas de 4 hormonas sexuales principales, entre ellas los estrógenos, la progesterona, la hormona del folículo estimulante y la hormona luteinizante. La duración del ciclo menstrual a lo largo de la vida va desde la pubertad hasta la menopausia, y solamente es interrumpido por factores como el embarazo, la lactancia o patologías particulares. Su regularidad también es sensible a factores tales como el estrés, problemas emocionales, intervenciones quirúrgicas o diversas enfermedades. El ciclo menstrual en la fase de investigación se expresa utilizando 4 subfases. Número 1, la fase folicular temprana. Número 2, la fase folicular tardía. La ovulación en número 3 y por último la fase lútea. Vamos a explicar brevemente cada una de ellas. La fase folicular temprana comienza con la menstruación, que sería la fase de sangrado, que suele tardar entre 4 y 6 días. En esta fase, las concentraciones de las hormonas sexuales femeninas son bajas y al mismo tiempo estables. La fase folicular tardía, por su parte, dura hasta la ovulación, se da un mayor pico de concentración de estrógenos y existen niveles bajos de progesterona. En la ovulación, antes de que se presente la ovulación, va a haber un descenso de las concentraciones de estrógenos, lo que favorece como tal la ovulación, y aumenta la hormona luteinizante para favorecer el estado de fecundación. La fase lútea, por su parte, comienza unas horas después de haber sido expulsado el ovocito del folículo maduro, y el cuerpo lúteo secreta progesterona, llegando a su mayor pico en este momento. Al mismo tiempo existe una menor cantidad de estrógenos, hay una influencia de estas hormonas, pero sobre todo la progesterona, sobre el endometrio, el cual comienza una fase secretora, que es indispensable para la implantación en el caso de que el ovocito sea fecundado. Si no hay una implantación, el cuerpo lúteo va a degenerar en unos cuantos días, y conforme esto pasa, disminuyen las concentraciones hormonales. Esto lleva a desencadenar una nueva menstruación al desprenderse el endometrio del útero. Ahora, vamos a hablar de las 2 hormonas principales en estos ciclos. Como inicio, el estrógeno. El estrógeno tiene una supuesta función anabólica, favorece al mismo tiempo el crecimiento del músculo, influye sobre el colágeno tipo 1 y también sobre la densidad del diámetro y las fibras. La progesterona, por su parte, va a favorecer las vías catabólicas, está conectada con un mayor número de fibroblastos, existe o trabaja también en el proceso de síntesis de colágeno, y estas variables pueden estar conectadas con el rendimiento físico y sus niveles de producción de fuerza en las deportistas. Ahora, la influencia de estas hormonas en las distintas fases del ciclo menstrual
sobre el estado de capacidad de generar fuerza no está clara y los estudios presentan resultados que podemos llamar contradictorios. En este trabajo se evaluó la literatura científica sobre las fluctuaciones hormonales y a la capacidad de producir fuerza y establecer una fase del ciclo menstrual que sea la más adecuada para desarrollar mayor carga durante el entrenamiento. El método que se utilizó es el siguiente. Se realizó una estrategia de búsqueda, que se fueron los datos basados en una página conocida como PubMed. Los criterios de inclusión fueron que eran mujeres en ciclo menstrual, que fueran eumenorreicas, y los criterios de exclusión, pues todos los estudios aquellos en los que estuvieran incluidos los hombres, mujeres preadolescentes, mujeres pre, post y menopáusicas, y aquellas también que utilizaban algún tipo de tratamiento anticonceptivo. Los tipos de estudios recogidos fueron experimentales en todos sus casos. Los idiomas se basaron en inglés y español y el periodo de búsqueda abarca desde 1996 a la fecha. El tipo de participantes, mujeres que tuvieran ciclo menstrual, eumenorreicas y sin tratamiento anticonceptivo. Los estudios analizados fueron los siguientes 10 estudios: Daza en 2021, Iwanska en el 2021, Jensen Young 2001, Cohen 2021, Miyazaki en 2022, Pallavi 2017, Romero Moraleda 2019, Sadwar 1996, Sualfawi 2021 y Wader 2020. A continuación vamos a ver una breve explicación de cada uno de estos, haciendo unos diagramas para entender un poquito cada uno de estos estudios. El estudio DASA del año 2021 como objetivo tuvo investigar efectos sobre el ciclo menstrual en el rendimiento de fuerza en los atletas de equipos femeninos. Las participantes fueron mujeres eumenorreicas de deporte fútbol, balonmano, voleibol, compitiendo a nivel nacional. El método se estandarizó, se midió la fuerza de prensión isométrica voluntaria máxima de la mano dominante, se midió utilizando un analizador digital de pellizco, agarre y de prensa neumática de las piernas. Las fases del ciclo menstrual que se tomaron en cuenta fueron la fase folicular y la fase lútea. La evolución de estas fases, o la evaluación, perdón, se determinó los niveles hormonales séricos a través de muestras de sangre venosa sin ayuno antes de la primera prueba. Y los resultados, como la mayoría de estos estudios, pues no hubo cambios en el rendimiento físico de las mujeres durante el ciclo menstrual. Los valores más altos en la prueba de fuerza de presión isométrica fue en la fase lútea y en la prueba de prensa en pierna los valores eran similares. En el estudio Iwanska de 2021, el objetivo fue medir el efecto del ciclo menstrual sobre la fuerza en las mujeres físicamente activas. Las participantes fueron mujeres físicamente activas y eumenorreicas y se evaluaron los pares musculares del tobillo con una flexión de 90 y 60 grados. La fase del ciclo menstrual que se determinaron fueron la fase folicular y la fase lútea. Y la evaluación de las fases, esta se realizó por medio de una muestra de sangre de la vena antecubital para determinar concentraciones de esteroides sexuales. Como resultados, lo que obtuvieron fue que la contracción voluntaria máxima fue mayor en la fase lútea en ambos ángulos. El estudio Janssen de Wogen en 2001, su objetivo era estudiar la influencia de las diferentes fases del ciclo menstrual en las características contráctiles del músculo esquelético. Para ello tomaron como participantes mujeres eumenorreicas. El método se realizó midiendo la fuerza isométrica del cuádriceps usando una silla ajustable, la fuerza de presión de la mano dominante usando un transductor de fuerza, y las fases del ciclo menstrual que se tomaron en cuenta fueron fase de menstruación, fase folicular tardía, fase lútea. La evaluación de las fases fue tomado con muestras de sangre de la vena antecubital en ayunas para medir las concentraciones séricas de estrógenos y progesterona mediante kits. No hubo diferencias significativas tampoco en este estudio. En el estudio Cohen del 2021, los objetivos de este fueron examinar los cambios en la fuerza muscular a lo largo del ciclo menstrual,
Las participantes igual fueron mujeres eumenorreicas que participaban en entrenamientos de resistencia. El método, la prueba de fuerza isométrica de la parte superior del cuerpo bajo un banco curl con predicador con codo flexionado 90 grados, y se pidió a las mujeres que flexionaran el brazo lo más fuerte posible contra un objeto inamovible, y la fuerza se midió con una celda de carga. Las fases del ciclo menstrual que fueron valoradas fue la fase menstrual, la fase de ovulación y la fase lútea. La evaluación de las fases se usó la aplicación de Flow App y uso de kits de ovulación en el hogar para validar la fase de ovulación. Los resultados, como los otros, resultaron no tener variación, y se incluyó la fuerza isométrica, y la mayoría de las fuerzas fueron muy parecidas. En el estudio Miyazaki del 2022, el objetivo fue determinar el efecto del ciclo menstrual sobre la fuerza de los músculos isquiotibiales. Se tomaron en cuenta mujeres sanas jóvenes. El método, se realizó un estudio bajo la fuerza muscular isométrica y se midió en decúbito prono con una flexión de la rodilla en 90 grados, utilizando un dinamómetro isocinético. La fuerza muscular máxima se definió como el ejercicio de la fuerza en el esfuerzo máximo durante 3 segundos. Las fases que fueron tomadas en cuenta fue la fase folicular, la fase de ovulación y la fase lútea. En la evaluación de las fases se tomó también se determinaron en función de la menstruación. La fase folicular, como 3 días después del final de la menstruación; la fase lútea, de 6 a 8 días antes del próximo ciclo programado para la menstruación; y la fase de ovulación, 2 a 3 días después de que la prueba de ovulación fuera positiva. No existieron ninguna diferencia significativa ni en ninguna de las fases. El estudio Pallavi del 2017, como objetivo, fue evaluar las variaciones de fuerza muscular durante varias fases del ciclo menstrual en los adultos jóvenes. Las participantes eran estudiantes eumenorreicas sin entrenamiento o poco entrenadas. El método, la fuerza muscular, se eligió una herramienta de prueba, el ergógrafo y dinamómetro de mano de mozo. Las fases del ciclo menstrual que fueron tomadas en cuenta fue la fase menstrual, la fase folicular y la fase lútea. La evaluación de las fases no se realizó en una evaluación de los niveles hormonales para confirmar las bases. Como resultados, la fuerza de presión manual fue significativamente mayor en la fase folicular y relativamente reducida en las fases menstrual y lútea del ciclo menstrual. La fase menstrual tiene menor fuerza en comparación a las otras dos fases. En el estudio Romero-Morelda, el objetivo del 2019, el objetivo fue investigar las fluctuaciones del rendimiento muscular en el ejercicio de media sentadilla en una máquina Smith durante 3 fases diferentes del ciclo menstrual. Las participantes eran mujeres triatletas, eumenorreicas y entrenadas en fuerza. El método fue realizado midiendo la sentadilla en la máquina Smith a una carga máxima, y después fue realizado un estudio a 20, 40, 60 y 80%. Las fases del ciclo menstrual que se tomaron en cuenta fue la fase folicular temprana, la fase folicular tardía y la fase lútea. La evaluación de las fases se aplicó un seguimiento del periodo, hubo una medición de la temperatura timpánica y los cambios en la masa corporal. Se evaluó también el pico urinario de la hormona luteinizante. Como resultados, la fuerza máxima al 20 y al 40 del primer esfuerzo máximo, no hubo diferencias significativas. En el 60 fue posiblemente mayor en la fase folicular temprana, y esto es en comparación con la fase lútea. Al 80% fue posiblemente mayor en la fase folicular tardía en comparación con la fase folicular temprana y la fase lútea. El estudio Sarwar de 1996, su objetivo fue investigar el efecto de las diferentes fases del ciclo menstrual sobre la fuerza del músculo esquelético y las propiedades contráctiles. Las participantes en este caso fueron mujeres sanas, jóvenes y relativamente sedentarias. El método se midió usando una silla de prueba de fuerza convencional. La fuerza de agarre se midió utilizando un dinamómetro manual hidráulico, YAMAR, con el brazo al costado del cuerpo y el codo extendido. Las fases que fueron tomadas en cuenta en el ciclo menstrual fue la fase folicular temprana,
fase folicular media, fase de ovulación, fase lútea media y fase lútea tardía. La evaluación de las fases se estimaron desde el primer día del sangrado y la fase de ovulación se predijo como 14 días antes de la menstruación, la fase folicular temprana entre los días 1 y 7, fase folicular media del día 7 al 12, fase de ovulación del 12 al 18, la fase lútea media del 18 al 21 y la lútea tardía entre el 21 y el 32. Los resultados: hubo un aumento significativo alrededor del cuádriceps y la presión manual a mitad del ciclo de la fase folicular y lútea. El estudio Shalwafi del 2021, como objetivo, era examinar los cambios de la fuerza en jóvenes estudiantes universitarios eumenorreicas durante la fase de menstruación en diferentes ocasiones de prueba dentro de un ciclo menstrual. Las participantes fueron jóvenes estudiantes universitarias eumenorreicas. Su nivel de actividad se limitaba a las clases de educación física y actividades recreativas. El método fue una prueba de press de banca en una repetición máxima, prensa de piernas en una repetición máxima, lagartijas hasta el fallo, prensa de piernas con un 60% de la repetición máxima hasta el fallo también. Las fases tomadas en cuenta del ciclo menstrual fue la fase folicular temprana, fase folicular tardía, fase de ovulación, fase lútea media. La evaluación de las fases se basó en el modelo clásico del ciclo menstrual: la fase folicular temprana, segundo día, fase folicular tardía, octavo día, fase de ovulación, día 14 y fase lútea media, día 21. Igual no mostraron diferencias significativas entre las pruebas de fuerza máxima y fuerza de resistencia. El estudio Weighthour de 2020, como objetivo, estuvo determinar los cambios en el rendimiento neuromuscular a lo largo del ciclo menstrual. Las participantes fueron universitarias físicamente activas. El método se realizó la fuerza de agarre del lado dominante utilizando un dinamómetro digital de fuerza de agarre. Las fases del ciclo menstrual se tomaron en cuenta en la fase folicular temprana, fase ovulatoria, fase lútea media, la evaluación de las fases. Hubo una muestra de sangre para medir el estradiol, progesterona, prueba de ovulación en casa, todos los días a partir del día 7, que indicaba cuando se producía un aumento de la hormona luteinizante antes de la ovulación. Y los resultados: la fuerza de presión fue más alta en la fase ovulatoria y lútea media. Como discusión y conclusiones: los resultados que se han obtenido en los diferentes estudios sobre la influencia del ciclo menstrual en la fuerza de presión son muy contradictorios. No queda bien definida la fase del ciclo menstrual que produce mayor fuerza de presión. Las fases del ciclo menstrual se evaluaron de manera muy diferente. Esto puede ser también a la diferencia entre la preparación física de las diversas participantes, ya que teníamos mujeres estudiantes y mujeres deportistas. Existen muchas diferencias entre los estudios analizados, ya que el nivel de las participantes es muy diverso, como lo habíamos comentado, así como los métodos de evaluación de las fases y el número de fases evaluadas. Todo genera que los resultados sean confusos y no sean del todo fiables. En el caso del estudio Romero Morel de 2019 y Smith de 1999, demostraron que los valores más altos de fuerza fueron en la fase folicular tardía, porque los estrógenos son más altos en esta fase. Podemos concluir que la capacidad de producir fuerza es mayor en las diferentes fases. Según la prueba realizada, la mayor incertidumbre se da en la fuerza de prensión, donde no queda clara cuál es la fase en la que se produce mayor fuerza, ya que los resultados son muy diferentes. La capacidad de generar fuerza isométrica no varía a lo largo del ciclo. Esta es la bibliografía tomada, la influencia del ciclo menstrual en el entrenamiento de fuerza, como revisión bibliográfica del 2023. Muchas gracias a todos. Esto es todo por hoy.